Y acá tenemos en el salón a Adrián Bercheri, de Los Planetas Nos Aman, que va a hablar sobre ¿para qué sirve la astrología? ¿Para qué sirve la astrología? Así que por favor, los que sientan el llamado de la astrología, bienvenidos al salón. Gracias por la invitación, gracias por estar acá. Bueno, me presento un poquito mínimamente para que sepan quién soy. Me dedico al arte hace muchos años. Dirijo la página Los Planetas Nos Aman, que es una página de astrología y arte. Acabo de hacer una novela astrológica que es esa, acá, que es un libro, ya después les cuento un poquito, pero es un libro que reflexiona sobre la astrología de una manera artística, digamos. Hago unos shows que se llaman Astrología Gourmet también, pizzas a la carta natal, y que es un show de canciones, hay una canción para cada signo, y también bueno, reflexionamos de una manera artística sobre todo esto. Y lo que más me interesa es un poco el cruce entre astrología y arte, ¿no? La astrología como lenguaje sagrado y el arte también como lenguaje sagrado. Generalmente no se le suele decir lenguaje sagrado, pero para mí lo es, y me parece que es una buena manera de verlos. La idea de la charla un poco es reflexionar sobre para qué sirve la astrología, ¿sí? Y mi idea es no hacer una charla así como para principiantes o una charla para los que no saben de astrología, sino hacer una charla un poco más profunda y no tan compleja y no tan larga, para pensar algunas cosas que la astrología nos permite a la hora de estar en el mundo o a la hora de conectarnos con la vida, digamos, por decirlo de alguna manera. Y me gustaría también al final, si tienen ganas, abrir un poco el diálogo y que pregunten lo que quieran, ¿no? Como ser astrólogo, cuando por ejemplo vas a una reunión, es insoportable porque vienen todos y te empiezan a hacer preguntas y vos te querés tomar un daiquiri y que no te rompan las bolas porque estás descansando de ser astrólogo justamente. Pero acá bueno, estamos para eso, así que está buenísimo que si quieren preguntar algo, también pueden preguntar mientras vaya hablando, así que bueno, todo es bienvenido. Primera cosa, voy a hablar de siete puntos que para mí son importantes respecto a para qué sirve la astrología. La primera es para abrirnos a lo no racional, ¿no? Abrirnos a lo no racional y abrirnos a lo mágico. Yo lo que considero es que es un buen momento histórico para trascender el paradigma racional, el paradigma científico. Si bien esto ya hubo muchos intentos en la historia de que suceda, me parece que está bueno empezar a entender que además de lo racional y entendernos como seres racionales y pensantes, que está buenísimo, es empezar a entendernos también como seres no racionales, ¿no? Como seres no lineales que también podemos utilizar y vivir en focos simbólicos, en focos que tienen que ver con cosas mágicas que suceden todo el tiempo y que entre educados desde un paradigma tan racional nos quedan afuera y nos perdemos, ¿no? Por ejemplo, ustedes agarran a cualquier científico, súper científico, y te va a explicar un montón de cosas muy concretas y te hablan del mundo material y lo que es científico y lo que no es científico, lo que se banca, el método científico. Y por ejemplo, el mismo científico de repente se enamora, ¿no? Se enamora supongamos que es un hombre, de la mujer más inconveniente que le puede suceder, o si fuera mujer, lo mismo, ¿no? Entonces, cuando uno le pregunta, ¿pero por qué te enamoras? Explícame por el método científico cómo estás enamorado. Se entiende que esto es intraducible. Aunque lo que digo por ahí para ustedes es obvio, para un montón de gente no, y está bueno empezar a ver que hay un montón de cosas que no son racionales y que no tienen nada que ver con la locura, ¿sí? Si por ejemplo se hacen una tirada de tarot o hacen unas constelaciones familiares o lo que fuera, van a aparecer un montón de contenidos que no tienen nada que ver con un paradigma racional. Entonces la invitación que nos hace la astrología, si la estudiamos bien y si queremos comprenderla bien, es abrirnos un poco a lo que normalmente se conoce como el hemisferio derecho o a esas zonas mágicas del mundo y empezar a vivir un poco más artísticamente o poéticamente, al menos como yo entiendo la astrología. Desde lo artístico hubo dos movimientos que fueron el dadaísmo y el surrealismo.
que aportaron un montón a estas miradas y que quedaron un poco perdidos ahí en la historia, y para mí son dos movimientos que está buenísimo que investiguen, que indaguen. Si por ejemplo ustedes miran un cuadro de Dalí, claramente esos paisajes no están hechos para el lado racional, sino que están hechos para poder entrar a otra realidad y empezar a ver el mundo como desde otro lado, ¿no? Hay una historia que a mí me gusta mucho, es que es previa al dadaísmo, pero que empieza a anticipar. Es la historia de un señor que está en un bar de Francia en el siglo XIX, y de repente le gusta a una señorita que estaba ahí en el bar y no sabía bien cómo hacer para encarársela, básicamente, ¿no? Entonces lo que hace es, el bar tenía como un gran espejo detrás de la barra, y lo que hace es sacar un revólver y tirarle un tiro al espejo, ¿no? Entonces se cae el espejo, se rompe todo, la gente se calla, todos se quedan en silencio, se acerca a la chica y le dice, ahora que ya hemos roto el hielo, podemos conversar. ¿Sí? Me parece que está buenísimo empezar a vivir un poco más así. No digo con pistolas, digo con poesía, ¿no? Segundo punto, lo que nos permite la astrología es salir de la percepción lineal y entrar en una percepción circular o cíclica, ¿sí? Generalmente, si fueron a un colegio, verán que hay algo como cuando uno analiza, por ejemplo, una vida. Vos analizás la vida de San Martín y te lo muestran como una recta histórica, ¿no? El chabón nace en un lugar, después le pasa algo, después, bueno, van sucediendo y después te cagás muriendo al final de la recta. Y en realidad somos seres que estamos todo el tiempo girando y volviendo a los mismos lugares y pasando por los mismos procesos en diferentes niveles. Y esto es otra cosa. Si ustedes miran cómo se mueve, por ejemplo, el sistema solar, es el Sol, los planetas orbitando al Sol, y todo esto va avanzando espiraladamente hacia, no tenemos ni idea dónde. Si estamos ahí en el vacío flotando, girando y avanzando. Si ustedes, por ejemplo, analizamos la Luna, que es algo que todos vemos y este proceso circular o cíclico es obvio, cuando está la Luna nueva es un periodo, digamos, de oscuridad, y de oscuridad no lo digo como nada negativo, ¿no? Sino de plantar semillas, de empezar a abrirse a una nueva conciencia. En el cuarto creciente empezamos a expandirnos, empezamos a abrir posibilidades, a tomar conciencia de que están haciendo algo. En la luna llena podemos ya tener conciencia, una conciencia máxima, porque es el momento de más luz lunar, digamos, del proceso que fuera, y en el cuarto menguante es el pico, por un lado, del proceso que fuera, y es también el comienzo de empezar a sacar los aprendizajes de ese ciclo y prepararnos también para un nuevo ciclo que va a comenzar en la luna nueva de nuevo. ¿Se entiende? Lo que quiero que piensen es que esto se aplica a todo lo que hacemos. Es lo mismo si uno, por ejemplo, empieza un trabajo nuevo, o si uno se pone en pareja, o lo que fuera. Todo eso va a tener un ciclo, y vamos a entrar en ciclos que no es que sean repetitivos, pero sí de pasar por lugares similares todo el tiempo. Cuando nosotros pasamos por lugares similares, en general nos enojamos y nos parece que tendríamos que estar en otro lado, pero en realidad está buenísimo, digo, como aprender de que si volvemos a pasar por lugares parecidos es porque tenemos que seguir trabajando en esa parte del ciclo, ¿no? ¿Ubican los dibujos de Escher? Esos dibujos raros donde uno queda atrapado en el dibujo, hay como unos trucos visuales. Sí, claro, sí. Y en general la vida, ¿no les pasa eso que de repente nos quedamos dando vueltas? ¿Sí? ¿Pero por qué nos quedamos dando vueltas? Nos quedamos dando vueltas porque no nos animamos a jugar lo nuevo. Estamos en patrones repetitivos o inerciales que no nos permiten desplegar lo que somos hacia un punto más alto. Hay un tema de Calle 13 que dice, si quieres cambio verdadero, camina distinto. Y me parece que ese es el único truco que hay que hacer. Es cuando uno tenga una opción entre sostener lo viejo igualito a como viene y apuntar a algo nuevo, está bueno siempre desplegar lo nuevo y jugar nuevas posibilidades del ser para que el ser pueda seguir evolucionando y que ese círculo se empiece a abrir en espiral para elevar la conciencia hasta donde cada uno quiera. ¿Sí? Esto no se enseña en el colegio, elevar la conciencia, ¿no? Tercera cosa, ¿para qué sirve la astrología? Para integrar la sombra. La sombra es la parte oscura de uno mismo, lo que uno no ve de uno mismo, ¿no? Es un concepto junguiano y
que tiene que ver con que creemos que nosotros somos lo que vemos de nosotros mismos o lo que tenemos en conciencia, ¿sí? Creo que todos nos mostramos a los demás de una manera y en privado tenemos otras cositas, ¿no? Como no tan perfectas, no tan lindas, no tan photoshopeadas, por decirlo así, ¿no? Si uno hace cualquier terapia, lo que va a hacer es empezar a darse cuenta que uno tiene un lado oscuro, y si uno empieza a tomar conciencia de ese lado oscuro, puede hacer que ese lado oscuro se empiece a juntar con la luz, ¿sí? La palabra persona, ¿sí? Quiere decir máscara. Vieron que todos queremos ser buenas personas, ¿sí? Ser una buena persona es ser un careta, básicamente. Es estar con una mascarita y fingir una perfección o una luz que no tenemos. Y en cambio Jung lo que propone es integrar esa oscuridad con nuestra luz y volvernos individuos. La palabra individuo quiere decir indiviso, quiere decir que no estamos divididos internamente y que podemos ser a la vez luz y oscuridad, ¿sí? Vieron que esta es una época que está repleta de, yo digo, de gurús truchos, está repleto. ¿Cómo reconocer un gurú trucho a mi criterio? Porque hablan así, porque están en la luz todo el tiempo, ¿se entiende? Para mí un buen gurú es un gurú que está en luz y oscuridad todo el tiempo, ¿se entiende? Y en todo caso estará sintetizando individuaciones más copadas de sí mismo, ¿se entiende? Pero si yo niego mi oscuridad, mi lado B, en realidad lo que estoy creando es un monstruo, estoy tirando basura abajo de la alfombra y en algún momento toda esa basura va a explotar a la mierda, y estas cosas suelen pasar con estos gurús que estaba diciendo, ¿no? Así que lo que más me parece, lo más recomendable es hacernos cargo de lo que somos, y con la hermosura de lo humano, ¿no? Está buenísimo ver los errores que tenemos o lo que no nos gusta y empezar a mutarlos con sinceridad y con objetividad, ¿no? Esto no es nada malo, todos lo tenemos. Si les gusta el arte, por ejemplo en la obra de Picasso, también en la obra de Modigliani y de otros artistas de esa época, se habían puesto de moda las máscaras africanas, y todo el cubismo y movimientos que vienen en esa época tienen que ver con deformaciones y cosas que tienen que ver con esto. Si sabemos que Picasso es escorpiano, es interesante que hayan trabajado el tema de la máscara y a la vez, bueno, toda esa cosa que Picasso todo el tiempo muestra, que a mi criterio es muy sanadora a nivel colectivo. No sé si lo conocen a Eckhart Tolle. Eckhart Tolle lo que dice es que todo el tiempo estamos hablando, por ejemplo, de la contaminación ambiental, y en realidad estamos nosotros todo el tiempo contaminando el ambiente con nuestros pensamientos negativos y con todas las cosas feas que decimos, hacemos, pensamos, etcétera, ¿no? Así que está bueno reflexionar sobre esto, ¿no? Que la verdadera ecología empieza también por casa y que está bueno ir purificándose. Bueno, para esto la astrología creo yo que es muy útil también. Después aparecen, por ejemplo, esos gobernantes que empiezan a tirar bombas a otros países y uno dice, ¡ah, qué malvado! Pero ese malvado lo único que hace es canalizar toda la energía horrible que todos tiramos al ambiente en pequeñas dosis, y eso se junta y en algún lugar cae. Entonces, si queremos un mundo mejor, si no queremos más guerras, si no queremos más estos procesos feos colectivos, lo mejor que podemos hacer es eso, replegarnos sobre nosotros mismos y empezar a ver qué podemos hacer. Cuarta cosa, también sirve para mirar la realidad más creativamente, a mi criterio, o para volvernos más creativos. Primero esto lo podemos hacer explorando otras zonas de por ejemplo, nuestro propio signo del zodíaco. Tomemos Libra entonces, vamos a ver si sos un poco libriana. ¿Te gusta la sociabilidad, la relacionarte con gente, lo estético, te gusta? Sí. Bueno, eso. Entonces tenemos un abanico ahí de temas librianos y podríamos ir a otro abanico de temas librianos que no estamos usando, ¿sí? Y al estudiar astrología, si descubrimos que Libra es un montón de cosas más de las que yo creo que es, esto nos amplía. Ni hablar si empezamos a combinar, si se hicieron una carta natal, esto lo habrán visto, todas las posibilidades que tiene una carta y cómo eso con los años se va desplegando. Por ejemplo, yo no por ser astrólogo dejo de sorprenderme todo el tiempo con mi carta, pues la carta es como algo que se va expandiendo como si fueran olitas en un lago cuando uno tiene una piedra, ¿sí? Entonces somos un montón de cosas. Y si me pongo un poco más escorpiano como soy, un poco más extremo, me gustaría plantearles una teoría que tengo hace un tiempito, que es que me parece que está buenísimo dejar de ser del signo que somos, ¿sí? Dejar de ser de cualquier signo. Olvídense de lo que son y tratar de jugar los 12 signos
igualmente, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente no se van a poder sacar sus energías, pero sí, si yo puedo mirar cualquier tipo de realidad, cualquier tipo de suceso o cualquier cosa de mi vida desde 12 puntos de vista, tengo una visión mucho más creativa que seguir repitiendo el signo que soy estancadamente y como si eso fuera recopado. Ah, me encanta el quilombo en mis relaciones, pues soy escorpiano, está buenísimo, ¿sí? Y todo el tiempo repetimos como esa porquería que no nos sirve para nada. ¿Para qué sirve tener quilombo en las relaciones? Para algún momento no tenerlo más y alcanzar, por ejemplo, un Escorpio más espiritual, más puro, más ligado a la sanación, etcétera, ¿sí? Que no se vuelva justificación. Totalmente. Todo el tiempo justificamos un poco todas las cagadas que hacemos con nuestra carta natal. Hay un tema de Mientras más sabemos, peor. Sí, hay un tema de la sugestión que es re fuerte, Ujú. rapado. Hay que tener cuidado con eso. Por un tiro te da explicaciones y talleres que puedes explicar las cosas y no. Totalmente, totalmente. Sí, por eso me parece que es mucho mejor decir, bueno, yo ya sé cómo solucionaría esto que haría siendo del signo que soy, pero ¿cómo lo haría, no sé, Aries? ¿Cómo lo haría Capricornio? ¿Cómo lo haría? ¿Se entiende? Y ahí la realidad está buenísima, ¿no? Divertido. ¿Qué? Es más divertido. Es mucho más divertido. Es que me parece que la vida es divertida, pero estamos como muy mal educados a ese respecto. Yo creo que, digo, es una opinión personal, pero que los modelos educativos que tuvimos son francamente... Creo que si sobrevivimos, yo a veces me veo a mis amigos o a veces uno mismo, o lo que fuera, y veo lo que están haciendo, cosas copadas, ¿no? Digo, los amigos copados, y uno dice, somos una generación increíble que sobrevivió a toda esa mierda y acá estamos pulsando como un mundo recopado, ¿no? Y bueno, está buenísimo esto. Y cada uno, ¿no? Desde su pequeño lugar, pequeña responsabilidad, empezar también a abrir mínimos cambios que lleven lo colectivo a lugares así como Ojalá geniales. la educación. Que llegue a la educación. Sí, pero la educación es todo, digo, es esta charla y es como lo que hablas con una persona en el bondi y lo que posteaste en tu muro de Facebook. Yo no creo que la educación sea la educación en el sentido... mirá, te tiro un dato para que me entiendas lo que quiero decir. Hace 20 años o 30 vos estudiabas una carrera de 5 años y te servía para toda la vida. Hoy estudias una carrera de 5 años y se te desvaloriza todo lo que aprendiste en 6 meses. Entonces, digamos, no es lo mismo esta época. Es una época súper acuariana y cada vez más va a serlo y es súper discontinua, creativa y nos obliga todo el tiempo a estar flexibles y a abrirnos a nuevos parámetros como mucho más amplios. Sea en la familia, sea en la pareja, sea en el laburo, sea en lo que tengan ganas de que sea. Pero digo, me parece que está bueno hacerse cargo de que estamos en este momento y en este momento es un momento tremendamente increíble del que voy a hablar en un ratito. Les voy a poner un ejemplo de esto que les decía que me parece interesante, ¿no? De usar el zodíaco como una matriz que nos permita 12 miradas simultáneas. Supongan que yo pongo acá un sanguchito, ¿no? ¿Y hay alguien de Tauro en la sala? No. Bueno, Tauro, ¿qué va a querer hacer con el sanguchito? Comérselo, ¿sí? Pero por ejemplo, si está el sanguchito y ponemos un geminiano, por ahí el geminiano lo que va a querer es vender el sanguchito, ¿sí? Y si ponemos por ahí un virginiano, el virginiano lo que va a querer es dar servicio y por ahí quiere regalárselo a alguien que tenga hambre y tenga ganas de comer un sanguchito. Ahora, si mezclo todo, por ejemplo, si mezclara Tauro y Géminis, el geminiano, si empieza a asimilar un poco de Tauro, quizás lo que puede pensar es venderlo, con la plata que gana se compra 2 sándwiches, se come uno y le queda uno para seguir vendiendo y seguir facturando, digamos. ¿Se entiende? Y si integramos también Virgo, quizás lo que podemos hacer es vender un sanguchito, me dan 2, los vuelvo a vender los 2, me compro 4, me como uno, vendo otro y regalo 2. ¿Se entiende? Y el mundo es mucho más lindo. Y lo único que hice es ser de 3 signos, que en este caso ninguno es el mío, por ejemplo. ¿Se ve lo que quiero decir? Y esto es totalmente realizable. Es solamente abrirnos a un nuevo modelo de inteligencia que es integrador de las posibilidades mágicas que tiene el zodíaco con combinaciones más copadas que todavía no pensamos tanto. Quinta cosa. ¿Para qué sirve la astrología? Para iniciar un viaje de conciencia, ¿sí? Hay algo que habrán oído nombrar que es el viaje del héroe, ¿sí?
¿sí? El viaje del héroe es como un viaje arquetípico que lo podemos hacer con el tarot, lo podemos hacer con el zodíaco, y básicamente es una persona que sale al mundo como un guerrero, podríamos pensarlo desde Aries, y de repente en Tauro empieza a tomar conciencia de la materia o de lo que fuera, en Géminis se empieza a abrir, a comunicar, a experimentar el mundo, lo que fuera, y así hasta llegar a Piscis, ¿no? Siempre la idea que tenemos de los héroes es un poco que agarran la espada y empiezan son como unos héroes que siempre están en guerra, ¿no? Y por ahí me parece que es un buen momento para empezar a pensarnos como seres artísticos. Yo le digo o lo pienso como el camino del artista espacial, podría ser, ¿no? Y empezar a pasar por el zodíaco, abriendo arte, abriendo creatividad y empezando a generar como cosas que sean pacíficas y hermosas, integradoras y todo lo que se les ocurra bonito, ¿no? Por ejemplo, en la novela que les mostraba antes, que esta salió hace un mes, es mi primera novela y es el primer libro que hago linkeando arte y astrología. La protagonista, que es Miwa, es una chica que busca el conocimiento, y toda la novela son los 12 signos ordenados, ¿sí? Como están ordenados normalmente, y lo que hace es ir con un maestro, le va pasando toda la información copada de todos los signos. Además es una novela y empiezan a pasar cosas, ¿no? Y lo interesante es que también el maestro, al transmitir el conocimiento, se empieza a replantear su lugar de maestro y su lugar de conocedor, ¿no? Yo creo que profundamente somos todos maestros y que somos todos aprendices, ¿no? Creo que hay que despertar la sabiduría adentro y también hay que despertar, no sé si decir la curiosidad o las ganas de saber o las ganas de seguir expandiendo esto que somos, ¿no? 6. Sirve también para colaborar conscientemente con la evolución del planeta, ¿sí? Esto a algunos por ahí les suena a delirio. Vieron que uno dice, che, no puedo con mi vida, voy a pensar en la evolución del planeta, ni en pedo, ¿sí? Bueno, y no es tan difícil, ¿no? Me parece que el primer ejercicio es empezar a descubrir que somos bastante insignificantes, ¿no? En general todos tenemos como, algunos más, otros menos, pero un ego gigante y creemos que todo gira alrededor de nosotros, que en un nivel podrá ser así, pero en un nivel ni en pedo es así, y hay que hacer como una entrada a la humildad, ¿no? Por ejemplo, mientras yo estoy dando esta charla acá tan importante y digo, que estoy dando una charla y todo, hay una abejita ahí en el patio que está libando una flor, y sin esa abejita se iría todo el planeta a la mierda, se caerían todos los ecosistemas y nos morimos todos. Y en cambio, si yo no doy esta charla, no pasa absolutamente nada. Hay una anécdota de Violeta Parra, la folclorista chilena, que particularmente la aprecio enormemente, y cuentan que ella estaba en Francia y laburaba tocando la guitarra muy mal paga de 10 a 4 de la mañana, y se levantaba todos los días a las 8 de la mañana para ir a grabar a un estudio todo el folclore chileno que ella había escuchado, como de señoras así, del monte o donde fuera. Y ella lo que hacía era grabar todas esas canciones para que no se perdieran, y no le pagaban nada. Entonces alguien le pregunta, che, Violeta, te están recagando básicamente porque no te pagan nada y vos estás dejando ahí todo lo que sabés. Y ella contesta, ya sé que me están cagando, pero que se conserve el folclore chileno, y que todo esto no se pierda, al lado de que yo cobre o no, no tiene ningún tipo de importancia, ¿no? Y me parece que esto es abrirnos un poco a cuál es el beneficio de todos y no el beneficio personal nuestro, ¿sí? Y que a veces van alineados, no hace falta hacer un movimiento tampoco tan grande o tan extraño, ¿no? Colaborar con la era de Acuario, colaborar con este tiempo, me parece que claramente tiene que ver con dejar que se caiga solo o se desarticule el viejo paradigma y apoyar todo lo que están haciendo en el nuevo. Es un momento para mí como de X, donde hay un paradigma que está cayendo y todo es crisis y todo es horrible, y si leen cualquier medio de comunicación o ven la tele o lo que fuera, van a ver que todo es crisis y todo es horrible y están pasando un montón de mierdas en todos lados. Y por el otro lado hay un paradigma que están haciendo que tiene que ver con eventos como este y que hablan claramente de que estamos construyendo un nuevo mundo, también de que no tenemos ni idea de cómo construirlo, y eso que en vez de sentir torpeza por eso, las invito a empezar a sentir amor por eso,
¿no? Creo que es un momento hermoso donde vemos un montón de gente haciendo un montón de cosas que no tienen ni idea cómo hacerlas, pero que es necesario que sean así, porque no hay manual, justamente porque es energía acuariana y porque los manuales nos llevaron a un callejón sin salida que no está nada bueno. En este momento en el cielo está Plutón en el medio exacto de Capricornio, está en el grado 16 de los 30 grados que son, y eso habla claramente desde hace ya unos cuantos años y por unos cuantos más de una transmutación, una muerte y renacimiento de todas las estructuras, de todo lo sólido, de todo lo establecido. Y eso que se lee como se está cayendo todo, en realidad es buenísimo, pues se tiene que caer todo para que podamos construir algo que sea copado y no como es ahora, ¿sí? En todos los terrenos, políticos, educativos, amorosos o lo que fuera. Y el otro tránsito interesante que está desde fines del 2011 es Urano en Aries, que sería Urano, el planeta de la renovación y de la creatividad y regente de Acuario, que rige toda esta era, está empezando como una nueva vuelta con Aries y habla de que es un momento para activar desde cero mucha renovación y empezar a pararnos en lugares nuevos y activar todo su cambio colectivamente, ¿no? Y también tomando conciencia de que somos seres únicos y que nadie puede hacer el laburo por nosotros que nosotros no hagamos, ¿sí? Y eso me parece que es copado, veanlo. A mí me gusta Monet, conocen al impresionista francés, que lo que él quería hacer era, bueno, reflejar lo que quería el impresionismo, que era la luz de los objetos, y empezó a pintar paisajes, y después se hizo como especialista en plantas marinas, y después se compró una casa y se hizo un estanque, y empezó a pintar cada vez más plantas y con más foco, y eso se empezaba a abrir cada vez más, y terminó haciendo unos cuadros abstractos que están buenísimos, ¿no? Y me parece una muy buena metáfora de estar todo el tiempo queriendo llegar a la esencia y encontrar lo más puro atrás de las cosas, ¿no? No conformarnos con el primer yo que encontramos y quedarnos repitiendo ese, sino seguir buscando y bueno, y con un sentido profundamente artístico, ¿no? Y el último punto, después me abro a todas las preguntas que quieran hacer, tiene que ver con para qué sirve la astrología, para ampliar nuestro concepto del amor. Bueno, mi página se llama Los planetas nos aman y el título que por ahí es divertido, pero que en realidad es súper conceptual, tiene que ver con entender que todos los movimientos del cielo son para nuestro bien. Vieron que generalmente uno piensa, qué bajón, ¿cuándo se va este planeta? ¿Cuándo se corre? ¿Cuándo deja de retrogradar o lo que fuera? Y en realidad, cada vez que nos resistimos al tránsito que tenemos o al aprendizaje que tenemos que hacer, en realidad lo que estamos haciendo es quedarnos en la inercia y tratar de que nuestro yo no madure, ¿no? Y esto no está nada bueno. Generalmente, digamos, el primer amor es de la madre, esto más o menos nos pasa a todos, al menos en condiciones normales, y para mí, yo me iría un poco más atrás y diría que el verdadero amor es planetario, ¿sí? Como los planetas nos quieren primero que todo, no sé si pensaron alguna vez esto, pero en el cielo están todo el tiempo los planetas interactuando entre sí, relacionándose entre sí, jugando entre sí, haciendo arte entre sí, haciendo el amor entre sí, y cuando nacemos, nuestra carta natal es un reflejo de ese momento, de lo que estaban haciendo los planetas en ese momento. ¿Se entiende? Cada uno de nosotros que estamos acá somos un momento fijado de la historia del universo, ¿sí? Es re loco, porque estamos acá y de repente son un montón de momentos del universo como quietitos ahí que obviamente se van desplegando en un montón de capas hasta donde ustedes se lo permitan, que esto es buenísimo. Entonces esa combinación propia que nos regalan los planetas es como preciosa y está buenísimo que la empecemos a usar. Yo creo que somos como un MP3, ¿no? Como un archivo condensado, comprimido, y lo que tenemos que hacer es descomprimirnos y permitir que toda esa genialidad que somos, toda esa belleza que tenemos se vaya abriendo. Y esto es un laburo de cada segundo de nuestra vida, ¿no? Yo particularmente creo que si sienten que están haciendo algo en su vida que no está bueno, sea un laburo, un estudio, lo que fuera, o una pareja, o lo que se les ocurra, está bueno encarar cambios y vivir el 100% del tiempo en un estado festivo, artístico, hermoso, de contacto espiritual
o de lo que fuera, pero que sea realmente zarpado para hacerle honor a ese universo y de alguna manera devolverle ese amor que nos dieron, ¿no? Devolver el amor a los demás también y bueno, y crear un planeta más copado. Bueno, eso es que quería decirles. Bueno, si tienen ganas, perfecto, nos quedan unos minutos, podemos hacer algunas preguntas y respuestas. ¿Cómo viene el 2017? Así genérico. Mira, a mí personalmente es la parte de la astrología que menos me gusta. Me parece que es lo más marketinero y que me parece que los procesos, si bien hay procesos globales clarísimos de los que hablaba de algunos antes, me parece que también los procesos son súper individuales y está bueno ver esto con una carta concreta, porque si no, viste, es como, yo qué sé, yo te invitaría a reflexionar más de cómo te sentís ahora y después cuando tengas un ratito te sentás a meditar y tratás de escuchar lo que está pasando en vos y en el mundo que te rodea, que para la astrología es exactamente lo mismo, y desde ahí encarar los proyectos, los cambios, lo que tengas ganas y olvídate de estos pronósticos. O no te olvides, yo a veces miro a algunos astrólogos para reírme, los miro como miro una comedia, de verdad lo digo, digo, esto es increíble, y los pongo en YouTube y escucho todo lo que dicen y me parece asombroso. Pero bueno, cada uno, pero bueno, en general también viste como lo predictivo también depende mucho de cómo vos resuelvas la energía que viene. Es como te viene, no sé, una ola gigante y te podés asustar y que la ola te tape, o podés comprarte una tabla de surf y empezar a divertirte. Y eso es un poco... Por eso decía, me parece que es más escuchar, no hace falta saber astrología, hace falta, si bien la astrología sí te entrena a escuchar mejor, pero es más escuchar qué está pasando y en relación a lo que está pasando, bueno, me voy copando con elegir lo que yo quiero en relación a esa energía que se está activando en mi vida. Yo sí soy de acuario y soy así, me sale natural, pero de repente soy muy apegada. Claro, el tema es el siguiente, cuando vos sos de acuario, en general todos los signos que están guiados por planetas transpersonales, que son básicamente Escorpio por Plutón, Acuario por Urano y Piscis por Neptuno, son un poco más complejos para la conciencia. ¿Por qué? Porque son los últimos planetas que aparecieron y vienen a hablar del nuevo tiempo, de alguna manera. Entonces, es normal que si tenés muchas de estas energías, te polarices o con la contraria, o hagas algún tipo de equilibrio porque no te bancás del todo esta energía. Por ejemplo, ahora estamos todos vibrando colectivamente mucha energía acuariana. Si te pones a pensar en tus amigos, tus amigas, cómo están sus relaciones en general, ponele amorosas, vas a ver que en general están todos en caos y se está yendo toda la mierda todo el tiempo. Pero ¿cuál es el tema? Que ya no podemos estar en una buena relación con otros. No, que tenemos que aprender a relacionarnos acuarianamente. ¿Se entiende? También las familias, también todo, ¿no? Entonces, digo, la gran pregunta es, ¿cómo se juega bien una energía transpersonal? Y la respuesta es, no tenemos ni idea, ¿sí? Podemos empezar a hacer algunos ejercicios como humanidad para empezar a resolverlos mejor. Yo lo que te diría es que te empieces a animar un poco más a lo nuevo, ¿no? Con Acuario, ascendente Aries, sos una revolucionaria o reevolucionaria, me gusta más a mí, abridora de caminos. Entonces, empezá a animarte a pegar tu creatividad para abrir nuevos caminos para vos y para todos los que vengan detrás. Y confía en eso. Sí, eso sí, es más en lo emocional, lo que me... Porque lo emocional tiene que ver con la luna, y la luna es lo más primitivo que tenemos y lo que nos lleva siempre como una inercia para atrás. Si fuera por nosotros, queremos estar con mamá en brazos todo el tiempo. Ya no sé qué te estaba diciendo, de la inercia lunar. O sea, si fuera por nosotros, vamos a querer no hacer nada con nuestra vida. El seteo básico de cada uno es una inercia que nos lleva para atrás y que no nos permite desplegarnos. Digo, yo termino este libro y lo primero que me viene es, bueno, pero ¿para qué lo vas a editar? Si metelo en el ropero, si total no le va a interesar a nadie. Y de repente lo haces y empiezan a pasar cosas y se empieza a vender y te piden más y lo que fuera. Y decís, che, estaba bueno que salga esto. Y ahí uno se afirma como el guerrero interior, la guerrera interior, en tu caso, en poder decir, bueno, me la banco y salgo al mundo.
Yo lo que creo es que se está yendo el planeta al carajo a una velocidad rapidísima y esto no es malo, es bueno, porque es la única manera que tenemos de tomar conciencia y despertarnos todos, la mayor cantidad de gente, lo antes posible. Entonces lo que diría es un momento para pelar los dones ya, no es un momento para esperar. Este es el mejor libro que puedo hacer, esto lo hago y lo edito. No me voy a pasar 10 años esperando, porque esta época de estar 10 años haciendo un libro ya pasó. Pero lo que quiero decir es, empiecen a tirar lo que hacen, a sacar los dones y a co-crear con la respuesta que viene de la afuera. Me parece que es como lo mejor que podemos hacer. Y trascender un poco el miedo. A mí me gusta la polaridad entre miedo y amor. O sea, donde hay miedo es que no hay amor. Y si uno sintoniza el amor, automáticamente el miedo desapareció. Entonces sintonicen el amor y vibren ahí y para adelante. Y después, bueno, pasa lo que pasa. La vida te va a cagar a piña, te va a decir que sos una genia, vas a tener como... Son todas ruedas que uno sube y baja. Lo que pasa es que no es lo mismo subir y bajar con conciencia que darte helado todo el tiempo por las cosas. ¿Sí? Un poco la idea es esa. Ya estamos. Bueno, la última. Dale. Sí. Muchas veces me cuesta el tema de Scorpio como muy pesado. Claro. Porque es como mucho Scorpio. Sí, es como mucho... Entonces es como muy fuerte. Sí. Lo que te diría es, si bien es una combinación que no es tan sencilla, es la que elegiste y está bueno que te hagas cargo como si vos hubieras elegido el diseño de tu carta natal al nacer. Yo creo que la elegimos. Me parece que lo mejor que puedes hacer con energía, con cualquier energía, es usarla. O sea, mientras más uses Escorpio, mejor te va a ir. O sea, en vez de tenerle miedo, animarte a transmutar, a terapiarte vos, a laburar mucho con vos, a hacer laburos que tengan que ver con el reciclado, o la transmutación de energía, y laburar mucho con eso. Y sos profundamente una sanadora y está bueno que lo seas en el ámbito en que estés. Desarrolla sanación y espiritualidad sobre todo, y también cuando te toque ir al barro y al fondo, saber que ahí hay tesoros que solo están ahí. Y está buenísimo cuando nos vamos bien al fondo a la mierda y la pasamos como el culo y nos duele todo, porque ahí decís, che, este tesoro cuando la pasaba bien no lo iba a ver nunca. Y hacerte cargo de eso y bueno, desde ahí ser vos mismo. Igual me quedo un ratito, si alguien quiere un libro, se lo firmo, o charlar, o lo que sea, por algún lado me quedo. Bueno, gracias.